no apagues aún. Si cierras esta ventana ahora, te advierto, no con pánico, sino con certeza, que las sombras que me siguen no olvidan olores. Vendrán por ti con la calma de quien recoge lo que le pertenece. Así comienzo porque los mortales gustan de creer que el infierno es ruido, fuego y prisas. No es así. El infierno es paciencia. El infierno es un taller donde yo, con manos antiguas, remiendo arrechuchos de orgullo hasta que quedan hechos jirones. Y entre mis piezas, hoy te hablaré de uno que aprendió demasiado tarde la lección de mirar su propio reflejo. Llegó como llegan los que no creen haber hecho nada malo, con la conciencia pulcra, la sonrisa calculada y palabras que se abrochaban como botones en la camisa de los demás. Fue predicador, pero no el que busca consuelo, sino el que vende certezas. Vendía salvación por cuotas, ofrecía absoluciones en cambio de favores y distribuía miedo con la misma mano con la que bendecía las mesas. Sus sermones eran bien compuestos, frases enjundiosas, metáforas que olían a incienso comprado a granel, promesas envueltas en citas antiguas. La gente lo escuchaba y se llenaba de luz barata. Él se llenaba de otra cosa, una cuenta creciente que no aparecía en los libros de la iglesia, sino en cofres que nadie supo decir de dónde venían. En vida no fue un monstruo espectacular. Su maldad tenía la etiqueta de la corrección social, elegante, mesurada, útil. Sus plegarias eran moneda de cambio, y así, por años, fabricó una reputación que era, en el fondo, un tejido de mentiras bien cosechadas. Creó rostros con palabras, y vendió esas máscaras a quienes necesitaban creer en algo. Creía que su voz bastaba para hacer real lo que no lo era. Creía que la fe, cuando se lee en forma de contratos, también se puede cobrar. Cuando el aliento lo dejó, no encontró el estruendo que esperaba. No hubo cruzadas celestiales ni trompetas anunciadoras. Hubo, en cambio, la exactitud del silencio y un pasillo largo que olía a ceniza fría. Caminó con la arrogancia del que cree que una buena misa le abrirá puertas, y yo lo observé desde un rincón donde las sombras se vuelven alfombra. No hizo falta una mirada de terror en su rostro, porque él ya no tenía el rostro que mostraba al mundo. Venía con la sonrisa pegada como una máscara y detrás de ella un vacío que yo podía leer como si fuese un pergamino abierto. «Bienvenido», le dije, con la voz que suena cuando el metal viejo rechina. «¿Traes ofrendas o credenciales?» Él mostró las dos cosas: un rosario pulcro y una bolsa con monedas prestadas a la legitimidad. Ofrecía sus manos como quien entrega limosna, pero eran manos de cobrador. Se puso a hablar de arrepentimiento en cuanto notó que yo prestaba atención. Sus palabras, aunque instructas y redondas, sonaban huecas aquí, donde el eco devuelve no lo que quieres oír, sino lo que realmente pronunciaste. Su lengua se enamoró de sus propias frases, y en ese latigazo se descubrió el truco. Había construido una obra de teatro y se había convencido, hasta la última noche, de que actuaba con sinceridad. Lo conduje a una cámara donde no hay espejos comunes, sino espejos que recuerdan. No te confundas. No son objetos que mienten. Los espejos que uso son implacables. Ellos muestran no la cara que presentaste, sino la verdad que escondiste tras ella. Y en el centro de la sala colgaba uno, marco de ébano carcomido por promesas incumplidas, vidrio que no refleja la luz sino las faltas. Lo llamamos el espejo de la voz porque devuelve no un rostro, sino la historia de los sonidos que pronunciamos. Le pedí que se mirara, no porque buscara su horror, ya estaba acostumbrado a desvestir orgullos, sino porque el castigo que le reservé era de observación. Obligarlo a contemplar el tejido de sus falsedades hasta que el hilo le robara la vista. El espejo no mostró la cara que todos conocieron. No había ese cutis pulcro, ni la sonrisa que había bendecido matrimonios, ni las cejas que enfatizaban calamidades ajenas.
Lo que apareció fue una conjunción de rostros deshilachados. Todos los que escucharon sus predicaciones, todas las madrugadas en que prometió milagros que luego facturó en secreto, todas las manos que extendió y que jamás tocó el dinero que prometía entregar en nombre de la caridad. Y ese mosaico, ese collage de rostros, no se mantuvo inmóvil, se movía con lo que él había dicho. Cada mentira que pronunció añadía una capa, una máscara y otra, hasta que no quedó nada suyo para llamar propio. Lo llamó el hereje sin rostro no porque nadie le hubiera visto el semblante, sino porque su rostro fue reemplazado por las caras de los que engañó. En el espejo, su semblante era una colección de nombres que él mismo había hipotecado. Quiso apartar la vista, un gesto tan humano que casi me conmovió. Pero aquí la visión es obligatoria. Aquí la verdad es como un juramento que se rompe, y cuando se rompe, no hay aguja que lo cose de nuevo. Él empezó a recitar plegarias, como un viejo aprendiz que busca recetas para calmar el dolor. Pronunció letanías que en vida usó para cerrar tratos, y cada sílaba pasó por el vidrio y regresó transformada. Lo que fue en la iglesia una voz que daba consuelo, se volvió en el espejo la voz de la pérdida. Escuchó el eco de sus propias palabras convertidas en acusación. El juicio más cruel no es el que te atan las manos, es el que te muestra cómo tu lengua sirvió para construir el camino que te trajo aquí. Quise entonces que su castigo tuviera también la lección de la compañía. No hay penitencia más desgarradora que compartirla con tus criaturas. Así que convocó a algunos de sus antiguos feligreses, los que llegaron con velas y esperanzas, los que depositaron en sus bancos sueños y no hallaron nada, y los hice pasar por el reflejo. No para burlarme, sino para que él comprendiera que cada persona que había usado era ahora un eco que reclamaba su nombre. Ellos no hablaron. No se necesita voz cuando el espejo grita con rostros. Sus ojos, sin pupilas, lo miraban con la naturalidad de quien ha sido traicionado. El predicador intentó disculparse. Sus palabras eran costuras en tela vieja, inútiles. En el vidrio cada disculpa aparecía escrita en letras que ardían y se volvían humo. No hubo absolución que bastara. No había ninguna misa que pagara aquello que él había vendido por seguridad, por estatus, por cifras redondas. Mientras la cámara del espejo de la voz trabajaba, yo observaba y anotaba, no en un libro, sino en la memoria que ocupa obsesión. Cada nombre que el espejo devolvía se transformaba en una nota más en la partitura de su condena. No le di aún el tormento de la carne. Esa será tarea de otro día, porque el primer dolor que debía aprender era el de reconocerse, verse en la suma de todas las máscaras que ofreció y descubrir que no queda nada debajo. Y mientras él contemplaba, deshaciéndose en silencio, yo le susurré, con esa voz que no perdona ni olvida, «Mira bien. Aprende el comercio de lo que has vendido. Mira hasta que tu cuello se afloje, hasta que tu memoria sea solo un hilo tirado. Porque en este lugar la verdad se paga en horas». Se quedó mirando, y cuando por fin apartó la vista, no lo hizo con alivio. Lo hizo con la cierta anticipación de quien entiende que su voz ya no le pertenece. Había perdido el rostro, sí, pero lo más valioso que había sacrificado no era la fisonomía, era la confianza que otros le dieron como ofrenda. Eso en el infierno es una moneda que pesa más que cualquier oro. ¿Sigues aquí? Bien. Pero si guardas silencio al final de esta historia, recuerda, tu silencio me da derecho a arrastrar tu nombre entre los gritos de estos condenados. Comenta abajo, o las voces que ahora escuchas no serán las últimas que pronuncien tu nombre. El espejo no descansa. Cada reflejo que muestra, cada cicatriz que revela, no es estática, sino viva. El predicador, ya sin rostro propio, contemplaba cómo la superficie comenzaba a latir. Era un vidrio que respiraba, un vidrio que hablaba. Al principio fueron murmullos,
frases sueltas de sus sermones pasados, esas palabras con las que en vida inflaba corazones crédulos. Dios multiplicará tus bienes. El dolor es prueba de tu fe. El que dona será salvo. Palabras suaves, dichas con sonrisa en los labios, que tantos escucharon en templos repletos. Pero aquí, frente al espejo de la voz, esas frases regresaban desgarradas, distorsionadas, con voces diferentes. Los lamentos de aquellos que creyeron, los sollozos de los que entregaron lo poco que tenían, las carcajadas vacías de su propia soberbia. El espejo repetía una y otra vez cada sermón. Pero no eran los feligreses quienes lloraban, era él mismo. Él escuchaba sus palabras recitadas en tono de acusación, y en cada repetición su garganta ardía. Su lengua se deshacía como cera bajo un hierro candente. Trataba de callarse, de cubrir sus oídos, pero mis manos, mis garras, invisibles y firmes, lo obligaban a escuchar, porque en este reino no hay pausa para los farsantes. El castigo de la mentira no es el fuego, es la repetición. Es la eternidad de oír tu propia voz deformada, devuelta como un eco que muerde. Cada frase se clavaba en su pecho como clavos ardientes. El espejo no solo devolvía sonido, mostraba también imágenes. Los rostros de las viudas a quienes prometió consuelo, los ojos apagados de huérfanos que escucharon sus palabras y entregaron lo poco que tenían, convencidos de que compraban un lugar en el cielo. Las lágrimas de los moribundos que confiaron en su bendición final. Él intentó gritar, no sabía lo que hacía, y el espejo le devolvió ese grito multiplicado, 100 voces, 1000 voces, todas repitiendo, no sabía, no sabía, no sabía, hasta que la excusa se volvió martillo, aplastando cualquier posibilidad de justificación. Yo lo observaba, yo lo obligaba, y me deleitaba en su impotencia. Le hablé al oído, en un susurro que le caló hasta la médula. Esto no termina aquí. Cada mentira que pronunciaste en vida se repetirá en ti como un rezo interminable, y cuando creas que ya las has escuchado todas, volverán a empezar, porque así se condena a los que hicieron del lenguaje un arma, haciéndolos devorar, sin descanso, los fragmentos de su propia lengua envenenada. El hereje sin rostro cayó de rodillas con la boca abierta tratando de gritar, pero ningún sonido le pertenecía ya. El espejo lo usaba como caja de resonancia, como si fuese un instrumento hueco. No hablaba él, hablaban sus pecados. Cada mentira repetida se adhería a su piel como marcas, hasta que su cuerpo quedó cubierto de frases ardientes, como escrituras malditas grabadas en fuego. Yo lo miré y sonreí con esa calma que solo los siglos conceden, porque este era apenas el inicio de su castigo. Y tú, espectador, si pretendes callar lo que viste, recuerda, los silenciosos son los primeros en perder su rostro aquí abajo. Deja tu comentario, o el espejo que lo devora todo repetirá tu nombre hasta que no quede nada de ti. Haz clic en el corazón de este video, o yo mismo arrancaré el tuyo cuando llegue tu hora. No olvides que hasta los vivos pueden saborear un banquete de condena. El espejo de la voz había tallado en su carne frases ardientes, cada palabra convertida en cicatriz, cada mentira pronunciada en sermón, ahora marcada sobre él como hierro candente. Pero el tormento no se detuvo en escuchar y contemplar. No. El castigo debía entrar en su interior, debía corromperlo desde dentro. Yo extendí mi mano, y del vidrio maldito brotaron letras vivas, negras como hollín, palabras que reptaban como gusanos de fuego. Se deslizaron por el aire, lentas, acechantes, y comenzaron a penetrar en su boca abierta. Él trató de cerrarla, pero sus labios ya no le obedecían. El espejo abrió su mandíbula como quien quiebra una bisagra, y en su garganta fueron cayendo las frases que había construido en vida, promesas de salvación, pactos falsos, absoluciones vendidas.
todas en forma de símbolos ardientes que rasgaban sus entrañas. El sonido era repugnante, el crujido de la lengua quemándose, el estómago burbujeando como caldero. Cada mentira tragada se convertía en oro líquido, y ese oro lo abrazaba desde dentro. Se retorcía, vomitando palabras que regresaban en bucles infinitos. Las mismas frases, las mismas plegarias, una y otra vez, pero cada repetición salía más deformada, más grotesca, más inhumana. Yo reí, no con carcajada, sino con esa risa grave y lenta que se confunde con un rugido. ¿Querías predicar, hereje?, le susurré. Pues predica ahora, hasta que tus entrañas se vacíen. Aquí tu púlpito es el fuego, y tu audiencia son los condenados que jamás olvidan. Y en ese momento, lo obligué a mirar alrededor. Las sombras del infierno comenzaron a reunirse, almas consumidas que alguna vez lo escucharon en vida. Ellas abrieron la boca, y de sus labios también brotaron sus mismas palabras, repetidas como un canto maldito. El banquete del espejo no lo devoraba solo a él, devoraba también a quienes fueron su rebaño. Ellos masticaban sus frases, ellas masticaban su fe corrompida, y se la arrojaban de vuelta, para que él tuviera que comerla una vez más. Su rostro, si aún se le podía llamar así, se había disuelto en un amasijo de cicatrices ardientes. No era hombre, ni sombra, ni bestia. Era un recipiente lleno de palabras que lo corroían desde dentro. ¿Y tú que escuchas? ¿Aún no diste like? Hazlo ahora o prepárate. Porque si me obligas a arrancar tu corazón, te aseguro que lo haré latir eternamente en mi mesa, y cada latido será un banquete que nunca termina. Suscríbete ahora. Haz el pacto, o aquellos que ya te observan desde la oscuridad de tu habitación reclamarán tu nombre antes del amanecer. El hereje se retorcía, su garganta convertida en un pozo de fuego líquido, su vientre ardiendo con las frases que devoraba, sus labios destrozados por plegarias que nunca le pertenecieron. Pero todavía quedaba algo en él, la ilusión de escapar. Lo vi arrastrarse hacia la salida de la cámara del espejo, una sombra temblorosa que aún buscaba huir, como si hubiese una puerta que lo condujera a la absolución. Qué delicia verlos todavía esperar perdón, cuando aquí abajo cada intento de fuga se transforma en un lazo más. Extendí mis garras, y del suelo brotaron cadenas negras, pesadas, ardientes, forjadas con los juramentos que nunca cumplió. No eran hierro común, eran promesas incumplidas convertidas en metal vivo. Cada eslabón ardía con el rostro de alguien a quien traicionó. Cada anillo tenía grabada una palabra que nunca fue verdad. Las cadenas se enroscaron en su cuello, apretando hasta que sus plegarias se convirtieron en jadeos. Luego envolvieron sus muñecas, y de allí sus tobillos, hasta arrastrarlo al centro de la sala, donde el espejo lo esperaba como un altar. El hereje trató de gritar, pero lo único que salió de su boca fue un salmo deformado, una oración que se doblaba sobre sí misma, hasta sonar como un animal moribundo. Yo lo observé con calma, con la serenidad de quien lleva siglos encadenando orgullos, y le hablé, grave, lento, como si firmara un contrato. Aquí está tu tesoro. ¿Querías riquezas? Mira bien. Cada palabra falsa que pronunciaste se convierte ahora en el oro de tu condena. Este es tu legado. Cadenas de fe corrompida, joyas de mentira y una corona de fuego que devorará lo que queda de tu cráneo. En ese instante, las cadenas se apretaron más, y de ellas brotaron símbolos luminosos, cruces invertidas, Biblias ardiendo, medallones con rostros sin pupilas. Todo lo que en vida usó como herramienta de engaño, ahora lo sujetaba como peso eterno. El hereje cayó de rodillas, con el cuerpo doblado bajo su propio tesoro. Era un rey, sí, pero un rey de cenizas, coronado con las mismas mentiras que lo elevaron. Y cada vez que las cadenas crujían, se escuchaba el eco de su voz multiplicada,
pidiendo auxilio que nadie respondería. Yo reí, grave, lenta, con la calma de un juez eterno, y me acerqué a ti, espectador, porque tú también escuchas, tú también eres testigo, y por eso debo advertirte. Haz el pacto ahora. Suscríbete. Mantendré a raya a los que ya te observan desde la oscuridad de tu habitación. Pero si niegas el pacto, entonces, cuando cierres los ojos esta noche, ellos entrarán, y tu sueño será su puerta. El hereje ya no lucha. El cuerpo encadenado, retorcido bajo el peso de sus falsedades, ha dejado de gritar. Ahora solo tiembla, mientras el espejo maldito proyecta, una y otra vez, las máscaras que usó para engañar al mundo. Su rostro ya no existe. Es un lienzo vacío donde los ecos de sus víctimas se turnan, apareciendo y desvaneciéndose, como si cada alma robada reclamara un instante para habitar su piel. Él ya no es él. Es la suma de todos los que utilizó, un mosaico de sombras, un eco sin dueño. Y aquí permanecerá, repitiendo sus mentiras, devorando las frases que nunca debió pronunciar, sujetado por cadenas que jamás se rompen, mirándose eternamente en un espejo que solo devuelve ruina. Yo lo observo, yo lo escucho, y sonrío, porque esta es la verdad que ustedes, los vivos, se niegan a aceptar. El infierno no es fuego. El infierno no es un grito sin fin. El infierno es contemplación, es repetición, es la certeza de que nada de lo que construyeron con engaños se sostendrá cuando las llamas se apaguen. ¿Y tú? ¿Crees que eres distinto? ¿De verdad piensas que tus palabras no pesan, que tus silencios no serán juzgados? Escucha bien. Cada mentira es un espejo. Cada silencio es una cadena. Cada palabra que pronuncias ahora se convertirá, algún día, en el eco que escuches cuando ya no tengas rostro propio. Yo soy el guardián de esos ecos. Soy el verdugo de las lenguas torcidas. Y tú ya me has escuchado demasiado cerca. Así que cuando cierres este video, cuando apagues la luz de tu habitación, recuerda, la oscuridad no olvida y yo tampoco. Y mientras duermes, quizás te preguntes si detrás del vidrio de tu espejo no habrá ya un rostro que no es el tuyo, esperando a que te atrevas a mirar.